Sean todos y todas muy bienvenidos a este último video de la unidad 8, de este curso, ¿verdad? En el cual hemos desarrollado el tema la genética. Ok, ahora vamos a desarrollar el tema sobre desórdenes genéticos. Quiero decirles de que en este video vamos a tratar de establecer un marco teórico explicando cuál es el origen de los desórdenes genéticos y al final vamos a ver las enfermedades como más emblemáticas, porque yo quiero que estudiemos enfermedades genéticas que ustedes es muy probable que las vean cuando sean maestros, ¿sí? Y no enfermedades, síndrome de no sé qué, que no, por curiosidad sería bueno que las supieran, pero de que de una manera práctica pues no les van a dar mucho aporte, como si algunas enfermedades como lo es el enanismo, por ejemplo, el síndrome Down. Entonces, vamos a ver 4 enfermedades, ¿verdad? Explicarlas para que ustedes las entiendan, para que ustedes tengan una base. Probablemente muchos de ustedes sean profesores DAI y tengan que trabajar con alumnos con estas especialidades, ¿verdad? Con estas discapacidades, y serán ustedes quienes tengan que intervenirlos y tratar de darles una educación digna. En estos momentos voy a salir de offline, ¿verdad? Para quedar con la pantalla completa, offline. Bueno, entonces ahí vamos. Ok, desórdenes genéticos. Sí. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la introducción a los desórdenes genéticos. Vamos a comenzar, esto que ustedes ven aquí es una molécula de DNA, ¿sí? Y forman los cromosomas. Pero los cromosomas están formados por genes. Y los genes son los ladrillos, digámoslo así, de la herencia, que se pasan de padres a hijos. Los genes contienen el ADN, ácido desoxirribonucleico. Las instrucciones para fabricar proteínas están contenidos en esta molécula. Estas son las que realizan la mayor parte de las funciones dentro de las células. Las proteínas mueven moléculas de un lugar a otro, construyen estructuras, descomponen toxinas, se estructuran enzimas y realizan otros tipos de tareas de mantenimiento en el cuerpo. Bueno, ahora vamos a pasar para entender las mutaciones, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí tenemos una cromátide, ¿verdad? Aquí tenemos las dos y en esta parte central tenemos el centrómero, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí todo lo que ocurre, ¿verdad? Hay intercambio, ¿sí? Hay inversión de puesto, ¿verdad? Hay intercambio de material de una cromátide a otra y en el otro simplemente un gen desaparece. Entonces todo esto son las mutaciones, pero las mutaciones generalmente se producen, ¿verdad?, por cambios en los genes o en varios genes. Estas mutaciones cambian las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que algunas proteínas no funcionen, otras no funcionen correctamente y en el peor de los casos que estas proteínas falten. Esto puede causar una enfermedad genética. Usted puede, por ejemplo, heredar una mutación genética de uno o de ambos padres suyos, pero también esta mutación puede suceder durante su vida. Por ejemplo, si usted le sacan muchos rayos X, usted puede quedar con una mutación, por ejemplo, en sus espermatozoides, en sus células germinativas, ¿verdad? Y su hijo va a salir con algún tipo de problema. Eso como ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos un
un poco ingrato, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, como dicen, ¿verdad? Todo sea por entender y por aprender. Bueno, seguimos siempre con las enfermedades genéticas. Hay 3 tipos de enfermedades genéticas. Creo que ustedes ya conocen cuál es esta enfermedad genética, sí, los que ya la conocen, es la enfermedad del síndrome de Down, sí, y lo vamos a ver en este primer tipo de enfermedad. La primera enfermedad genética es por defectos monogenéticos, sí, monogenéticos, y vamos a poner como ejemplo una enfermedad que se llama anemia de las células falciformes, la cual produce que el glóbulo rojo, que este es un normal, vea, esférico ovalada, sea falciforme. Aquí tenga la forma de una semiluna. ¿Esto qué significa? Que va a tener menos área de contacto y va a tener una mala oxigenación. Por lo tanto, las personas que tienen este problema genético de células falciformes padecen mucho de anoxia, o sea, se cansan fácilmente, y se da sobre todo en las razas de piel oscura. Cuando yo estudié en Brasil, tuve un compañero nigeriano, recuerdo que su nombre era Obi Way, él era nigeriano, ¿verdad? Y él tenía el problema de células falciformes por defecto monogenético. Entonces, nosotros recibíamos los primeros 2 años clase de educación física obligatoria. Y entonces, siempre en la clase de natación, que él era mi compañero, cuando corríamos, ya íbamos dándole 2 vueltas a la piscina, él caía ya queriéndose desmayar, muy débil y respirando y sudorando porque él era portador de la anemia de células falciformes por su raza. Entonces, es algo que yo lo vi, yo lo conozco y Obi ya debe de ser una persona, un ingeniero, ¿verdad? Allá en su país, en Nigeria. Espero de que se encuentre bien. Bueno, otro tipo de enfermedad son los trastornos cromosomáticos, ¿sí? Y en estos trastornos cromosomáticos es donde los cromosomas o parte de los cromosomas faltan, fíjense bien, faltan o hay cromosomas extras. Los cromosomas, como todos sabemos, son estructuras que contienen nuestros genes. En el caso del síndrome de Down, es un trastorno cromosómico y se debe a que el cromosoma número 21 del padre o de la madre va duplicado. ¿Qué quiere decir? Que si son 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre, hasta ahí todo bien. Pero si el cromosoma 21 va duplicado, entonces él va a tener 47 cromosomas. 24 cromosomas, o sea, uno extra, sea del papá o sea de la mamá, ¿sí? Y los 23 normales. Entonces vamos a tener un niño Down, que es de los trastornos cromosómicos el más conocido. Bueno, seguimos ahora con lo que son los desórdenes genéticos o la enfermedad genética multifactorial. Esto de multifactorial, ¿qué significa? Esto significa que en este tipo de enfermedades se producen porque hay mutación. Fíjense bien, no es que haya un cromosoma extra, ¿sí? O que haya problema en un cromosoma, es que hay problema en 2 o en más genes. Y además de eso, influye mucho el estilo de vida que la persona tenga. Una persona que es muy ansiosa, una persona que vive estresada, entonces eso va a influir, por ejemplo, en el cáncer de colon. El cáncer de colon con una persona que tiene mutaciones en 2 o más genes va a llevar a un cáncer, ¿sí?
Por eso es necesario, sobre todo nosotros que somos maestros, tratar de llevar una vida un poco tranquila y no perder el control. Porque si no, lo que nos espera es un cáncer, lo que nos espera es un problema nervioso, ¿verdad? Un derrame facial, un derrame cerebral, y entonces ahí negativo, ¿verdad? No se puede. Bueno, ahora, ¿se pueden identificar las enfermedades genéticas? Pues existen hoy en día muchas pruebas genéticas, ¿sí? En los laboratorios, que son pruebas genéticas de sangre o pruebas genéticas de tejido, donde se puede identificar las enfermedades genéticas que nosotros o nuestros hijos puedan tener. Pero esto generalmente se da hasta que nosotros notamos que algo malo ocurre en la persona. Difícilmente eso se puede lograr, a no ser que las personas se realicen estos test, estas pruebas, antes de casarse o antes de concebir el niño. Ok, ahora vamos a tratar de explicar qué es una enfermedad genética. Una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a la alteración de un gen. Y ya dijimos que un gen, ¿sí?, es un pedacito de cromosoma que ocupa un lugar determinado y que puede ser invertido, puede ser cambiado o que puede desaparecer. Y eso va a causar, ¿verdad?, de que la orden para crear una proteína, para crear una parte de nuestro cuerpo, para crear, digamos, la insulina, para crear los factores de coagulación, desaparezcan o sean deficientes. Y esto va a causar un problema. Sí, ahí podemos ver que hay inversión también, ¿verdad? Entonces existen miles de enfermedades genéticas y se están descubriendo aún más cada día. Nuestro cuerpo, como todos sabemos, está compuesto de miles de millones de células y cada célula contiene su juego de cromosoma y los genes. Y los genes son las instrucciones del organismo que nuestro cuerpo lee para elaborar las proteínas que van a determinar quiénes somos o determinar las hormonas que vamos a producir. Por ejemplo, existen genes para el color de los ojos, para el color del pelo, la estatura, etc. Entonces, los genes se heredan, son transmisibles de padre al hijo. Por eso es que muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres. ¿De qué forma nuestros padres nos transmiten los genes? Bueno, todos sabemos que existen 2 copias de genes en nuestro cuerpo. 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre, ¿verdad? Cuando las personas conciben a un hijo, le transmiten una copia de cada uno de los genes de su cuerpo, de manera que el bebé tiene un juego completo de genes de la madre y un juego completo de genes del padre. En este caso aquí podemos ver, ¿verdad?, qué pasa si un padre es portador y uno es sano. Pues, ¿verdad?, si hacemos el cruce igual que lo hacía Mendel, vamos a descubrir que 2 hijos van a ser portadores y que 2 hijos van a ser completamente sanos. Pero ¿qué pasa si los padres son portadores? Lo que pasa es que si los padres son portadores es de que habrá un hijo enfermo, habrá 2 hijos portadores y un hijo completamente sano. Y aquí podemos aplicar lo de la ley. Aquí podemos ver que habrán homocigotos y homocigotos en verde y heterocigotos en verde con celeste. Este es un homocigoto recesivo, ¿verdad?, que va a ser enfermo. Este aquí va a ser Down. Este aquí va a ser, no, Down no, perdón. Este aquí va a ser albino o va a ser hemofílico. Va a tener desorden. Y tenemos aquí
¿verdad? Los que no van a tener problemas, y aquí los portadores. Nadie sabe si es portador. Nadie sabe si no es portador. Eso se descubre únicamente hasta que el hijo nace. Ok, seguimos con la pregunta. ¿Las enfermedades genéticas siempre se heredan de los padres? Bueno, la respuesta es que no siempre se heredan de los padres. Muchas enfermedades o desórdenes genéticos se producen durante el embarazo, preñez, ¿sí? Y se da porque generalmente la madre, la futura madre, consume alcohol, fuma cigarros o consume drogas. Entonces, ella va a tener, el niño va a tener problemas con la nicotina y con todos los radicales de fármaco, cocaína, qué sé yo, ¿verdad? Y esto va a afectar el desarrollo fetal del niño. Otra cosa también, si estas personas, el padre de la criatura o la madre, antes de concebir la criatura, ellos son alcohólicos, tienen problemas de tabaco o drogadicción, probablemente sus células germinativas, en el caso del hombre, sus espermatozoides, y en el caso de la mujer, sus óvulos, ya tienen problemas, alteraciones genéticas, sin ellos presentarlas ni tenerlas, pero el hijo que van a nacer los va a tener. ¿Sí? Entonces, las enfermedades genéticas se pueden originar porque vienen directamente de los padres o debido a una alteración en los varios genes provocados por el estilo de vida que las personas tienen. En este caso, el uso de drogas. A veces puede ocurrir una mutación en un gen y se pueden producir de alguna manera continua en nuestro cuerpo, pero frecuentemente también estas alteraciones son menores y no causan problemas. ¿Debido a qué? Bueno, debido tal vez que la persona no es tan perdidamente, ¿verdad? Tal vez echó un traguito por ahí, ¿verdad? Pero eso puede que probablemente no cause problemas. Así que las alteraciones en los babies son menores y no causan problemas. ¿Debido a qué? Debido a que es posible que un trago de alcohol, yo no digo que se lo tome, ¿verdad? El riesgo siempre existe, pero tal vez un trago de alcohol no va a modificar el DN o el cromosoma de una criatura, ¿sí? No siempre hay alteración. Bueno, es posible que el cuerpo solo necesite de una copia activa, ¿sí? Del gen, y otras veces no, solamente que tiene que estar aquí. Podría ser de que esa alteración pueda invertir y el gen que quede no sea el propio, pero que se parezca. Entonces, esto puede hacer que las cuestiones pues caminen, ¿verdad? Y eso es lo que pasa algunas veces en las personas que somos alérgicas. Además, en ocasiones sí se produce un grave daño en un gen y la instrucción ya no tiene sentido para el cuerpo. Cuando esto sucede, la instrucción no puede ejecutarse correctamente y esto sí va a originar problemas. Si un gen sufre una consecuencia grave en un espermatozoide, como ya lo dije, que es la célula sexual del padre, o en un óvulo, que es la célula sexual de la madre, por alcohol, por cigarro, por drogas, esta sí se va a transmitir al hijo. Cuando esto sucede, el niño sale enfermo, pero el padre ni la madre padecen de la enfermedad genética, pero el hijo sí, ¿verdad? Y hay muchos que todavía dicen, ¿y por qué el niño me nació así? Que no sé qué. Pues sí, con el gran puro de marihuana en la boca. Entonces, no hay que ser tampoco, ¿verdad?
Es imposible provocar o impedir una alteración genética. Por lo general, no hay manera de que los padres sepan, como ya lo dije, que se ha producido una lesión hasta que su hijo comienza a mostrar los síntomas de la afección. Y vamos a comenzar a hablar de la primera enfermedad. Y la primera enfermedad de la que vamos a hablar es del enanismo. Y aquí tenemos uno de mis enanos preferidos, ¿verdad? Ya falleció, ¿verdad? Aquí está en la película de Austin Powers, ¿verdad? Y el actor, realmente el nombre no lo conozco, pero sí sé que su personaje se llama Mini-Me. Y como ustedes pueden ver, son personas que a pesar de su pequeño tamaño, pueden triunfar en la vida. Acuérdense de Tatú, que salía en la Isla de la Fantasía. Salió en una película de 007. Entonces, mi mensaje es de que las personas, a pesar de padecer desórdenes genéticos, pueden triunfar en la vida. No hay ningún problema, pues. Hay grandes ejemplos. Y aquí tenemos el primer lugar, lo que es, bueno, volvamos un poco, me emocioné un poco con lo del enanismo, ¿verdad? El enanismo es la baja estatura ocasionada por una enfermedad o trastorno genético. Por lo general, el enanismo se define como una estatura adulta de 4 pies y 10 pulgadas, que equivalen a 147 centímetros o menos, ¿verdad? La estatura adulta promedio entre las personas con enanismo es de 4 pies, o sea, 1 metro y 22 centímetros. Existen varios trastornos médicos diferentes que causan el enanismo. Por eso, los enanismos pueden dividirse en dos amplias categorías. Ahí medio vimos el primero, pero ahí vamos. FUS. Y ahí estamos. Es el enanismo desproporcionado. En el enanismo desproporcionado, que es el que nosotros más vemos en nuestro medio, ¿verdad? Ocurre, o lo pueden ver, si el tamaño corporal de la persona es desproporcional, ¿verdad? La cabeza puede ser más grande, ¿verdad? O puede ser normal o generalmente más grande, y los brazos, las piernas, ¿sí? Y parte del tórax de la columna son más pequeños, ¿verdad? Algunas partes del cuerpo son pequeñas y otras de tamaño promedio o por encima del promedio. Los trastornos que causan el enanismo desproporcional inhiben el desarrollo de los huesos. Y este es el enanito que nosotros conocemos en nuestro medio, el enanismo desproporcional. Existe otro tipo de enanismo, que es un enanismo proporcionado. Y antes de mostrarles, para que ustedes entiendan, si ustedes vieron la saga El Señor de los Anillos, ustedes conocieron a todos los hobbits. La mayoría de los hobbits, por lo menos los artistas principales, padecen de enanismo proporcionado. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. ¿Sí? Este es un tipo de enanismo proporcional, en la cual el cuerpo, las partes del cuerpo, la cabeza, los hombros, los brazos, los pies, las manos, son proporcionalmente pequeños en relación al cuerpo. O sea, son personas pequeñas, pero es como una persona normal pequeñita, ¿sí? Y parecen aparentemente estar proporcionados como un cuerpo promedio, solo con un promedio de estatura, ¿verdad? Que miden de 1,22 m a 1,47 m de altura. Y uno de estos señores se llamaba Frodo Bag, sí, de ahí los otros no me recuerdo, pero todos son héroes. En la vida real, todos son enanos proporcionados. Las enfermedades presentes en el nacimiento o que aparecen en la primera infancia limitan el crecimiento y el desarrollo general. Yo me atrevería a decir que Lionel Messi era o es un enano
es un enano proporcionado que recibió un tratamiento con hormona somatotrófica, que es la hormona del crecimiento, y él alcanzó a llegar al metro 65, algo por ahí, 69. Si ustedes ven el cuerpo de Leo Messi, pues es un poco así, los brazos se le ven, no sé, y las piernas también un poquito cortas. Entonces, pero vaya, pueden ver ustedes un enano proporcionado que rompió paradigmas y llegó a ser el mejor jugador del mundo, 7, 8 balones de oro, o sea, no hablo en sí de su riqueza y si él es bueno o es mala, no, es de que él pudo superarse. Y ese es el mensaje que nosotros como maestros debemos de darle a los padres de familia. Son los ejemplos que debemos de manejar ahí en el bolsillo, ¿va? Debajo de la manga, tener siempre ese as, porque muchas veces los padres es un duro golpe, pues al principio hay quienes los niños llegan a adultos y no aceptan la condición, ¿verdad? Entonces nuestro deber como maestros es educar y promover esa empatía, promover esa aceptación, que es difícil, ¿verdad? Es difícil, yo reconozco. Bueno, algunas personas, ¿verdad? Nosotros con mi esposa nos hemos movido mucho en el ámbito de las personas discapacitadas o personas con capacidades especiales, ¿verdad? Y sabemos de que hay quienes debemos de referirnos a estas personas no como enanos, ¿verdad? Como Pedro Picapiedra, que le decía al Pablo enanos, ¿no? Debemos de decir personas de baja estatura. O al referirnos a los enanos, decir gente pequeña en lugar de enano, ¿verdad? Porque eso no los lastima a ellos y así no se siente tampoco que nosotros hablamos despectivamente, sobre todo nosotros que somos profesores y ustedes que ya casi son profesores. ¿Sí? Es necesario tener esos cuidados con todas las personas, hay que tratarlas primeramente con dignidad y no verlas de menos, ni mucho menos menospreciarlas o decir, nah, si este nanito que no, hombre, si son personas que tienen muchos dones, muchas habilidades, pues, porque su condición los hace superarse. Entonces, es importante ser consciente de la preferencia que alguien tiene acerca de este trastorno. Los trastornos de baja estatura no incluyen una baja estatura hereditaria. La baja estatura se considera una variación normal. Muchas veces son problemas de los huesos, de nutrición. Pero en el caso de esta familia, es un show, es un reality que se hace en Discovery Health, donde no recuerdo el nombre de la familia, pero ustedes pueden ver la mamá, el papá, los hijos, todos son enanitos. ¿Y qué tipo de enanismo tienen? Pues con solo verlo, mire, es un enanismo desproporcionado. Ok, y vamos ahora por una enfermedad que sí necesita de toda nuestra sensibilidad, ¿verdad? Y es la parálisis cerebral infantil, conocida por sus siglas PCI. Esta enfermedad genética es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de las personas para moverse. Fíjense bien, para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es una discapacidad motora y es la más frecuente en la niñez de todas las enfermedades de este tipo de motora. Cerebral, lo de parálisis cerebral infantil significa que tiene alguna relación, tiene relación con el cerebro. ¿Sí? Parálisis significa debilidad o problema en el uso o con el uso de los músculos. La parálisis cerebral infantil es causada por el desarrollo anormal del cerebro o por daños al cerebro en el desarrollo fetal, ¿verdad? Cuando la madre fuma, bebe,
es drogadicta o el padre también, ¿verdad? Esto afecta el desarrollo del feto y de esta manera el niño tendrá bajas capacidades, ¿verdad?, para controlar sus músculos. Los síntomas de la parálisis cerebral varían de una persona o de un niño a otro niño, ¿verdad? Puede que las personas con esta enfermedad necesiten utilizar equipo especial, como lo estamos viendo en este niño, ¿va?, para no caerse, para poder sujetarlo, ¿sí?, y evitar que se golpee. Este equipo es para poder caminar, o si no pueden caminar nada, y generalmente necesitan cuidados especiales para toda la vida. Los que tienen un caso leve de parálisis cerebral, en cambio, pueden caminar con dificultad, pero no necesitan ningún tipo de ayuda especial. La parálisis cerebral, gracias a Dios, no empeora con el tiempo, pero los síntomas exactos pueden ir cambiando a lo largo de la vida de la persona. Conozco a una persona, a un muchacho, su nombre es Marvin. Él tiene parálisis cerebral parcial, ¿verdad? Él es una persona que de Cojutepec, que él trabaja a la orilla de la calle. Su familia tiene una venta de cocos, y Marvin es una persona con parálisis cerebral que se ha incorporado a la vida normal. Él ayuda con la venta, él pela cocos, él llena bolsas, él hace nudos, él barre, el trapea, él saca jugo de caña, y es una persona que a simple vista usted puede ver que tiene problemas cerebrales, y él, dentro de sus capacidades, tiene sus limitaciones, sí, pero es una persona que se desenvuelve lo mejor que puede. Para mí es un ejemplo, y por eso yo a esta persona la respeto mucho y la admiro. Bueno, esas son las cuestiones que uno debe de aprender y debe de valorar, ¿verdad? Bueno, todas las personas con parálisis cerebral tienen problemas con el movimiento y la postura. También muchas tienen afecciones relacionadas con la capacidad intelectual. Además de eso, convulsiones, problemas de la vista, el oído o el habla. Además tienen también cambios en la columna vertebral, ¿verdad? Se vuelven jorobados, a eso se le llama escoliosis, o problemas en las articulaciones, ¿verdad? Contracturas, quedan con los piecitos, ya lo vamos a ver ahí más adelante en los tipos de parálisis que pueden presentarse. Tenemos los tipos de parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Tenemos en primer lugar los médicos, ¿verdad? La medicina clasifica la parálisis infantil según el tipo principal de trastorno del movimiento involucrado, según las áreas del cerebro que han sido afectadas, ¿verdad? Se pueden producir uno o más de los siguientes trastornos. O sea, un niño puede tener 1, 2 o 3 trastornos de estos. El primer trastorno se llama espasticidad y tiene que ver con la rigidez muscular. El niño, sus manitas y sus piecitos, ¿verdad?, los tiene como flexionados. El cerebro no está dando la orden de extensión, solo de flexión. El otro tipo de parálisis es el de movimientos involuntarios, que tiene el nombre de disinesia, ¿sí? La disinesia consiste en que ellos mueven sus piecitos, sus manitas o su cabeza, por lo cual en este caso esta niña tiene una férula para ella no lastimarse los piecitos cuando los menea. Y finalmente la falta de equilibrio o de coordinación, que es la ataxia. Aquí podemos ver este niño, a todos estos 3 niños, como ustedes pueden ver, están como en Funter, están recibiendo terapia, ¿verdad? No solo Funter, también en los hospitales nacionales tienen un área dedicada para lo que es fisioterapia. Y la fisioterapia puede ser para personas accidentadas, todo eso, o puede ser para este tipo de discapacidades. Por lo tanto, sí existe
¿verdad? También las escuelas especiales son de gran apoyo. Seguimos ahora con una enfermedad que todos la conocemos, estamos muy acostumbrados y que no será raro que ustedes tengan uno o muchos estudiantes con síndrome Down. Por eso es importante conocerla. El síndrome Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra, como se los expliqué. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes del organismo, ¿verdad? Y determinan cómo nos vamos a desarrollar, incluso cómo se desarrolla el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el vientre materno, incluso después de nacer. Por lo general, todos nosotros nacemos con 46 cromosomas. Los bebés Down, como ya sabemos, ellos nacen con una copia extra de uno de estos cromosomas, y es el cromosoma 21, lo cual esa copia extra lleva a una trisomia. Al síndrome Down también se le llama trisomia. Esto es importante que lo sepan. Síndrome Down, y si alguien dice trisomia, es lo mismo. Esta copia extra, este cromosoma 21, cambia la manera en que se desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causarle tanto problemas mentales como problemas físicos. Bueno, y tenemos, ¿verdad?, que aun cuando las personas con síndrome Down pueden actuar y verse de manera similar, cada una tiene diferentes capacidades. Voy a retrasarme para que ustedes vean cómo este joven muchacho Down tiene capacidades intelectuales como para poder desenvolverse, ¿sí?, en una discusión o en un foro, pero esto aquí es un acto en el cual está con su corbatita y él está hablando, él está discerniendo, incluso él se ríe, miren, él se ríe, hace un comentario. Eso significa que las personas Down pueden tener capacidades intelectuales. Asimismo, como les dije, las personas Down aparentemente pueden verse iguales, pero pueden tener diferentes especialidades, o sea, capacidades diferentes. En el rango de discapacidad intelectual puede ser levemente moderado o moderadamente bajo, y son de una manera general más lentas para hablar. Y los Down, claro que pueden enamorarse, pueden sentir atracción por otro Down y pueden incluso casarse. He visto varias películas de la vida real en las cuales se ven los Down, como ellos van a sus terapias, a la escuela. Ellos consiguen pequeños trabajos para hacer pequeñas tareas en artesanías, dispensando en los supermercados, en panaderías, y ellos pueden ser personas responsables. Eso sí, con mucho cariño. Bueno, vamos para terminar a ver algunas características físicas comunes del síndrome de Down. Sí, y estas incluyen una cara aplanada, ¿verdad?, especialmente en el puente nasal. Ojos en forma, son bien característicos, ¿verdad? Los ojos en forma de almendra y rasgados hacia arriba. Asimismo, la mayoría tienen cuello corto y sepan, ¿verdad?, que los niños Down son muy frágiles del cuello, así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? No lo vayan a felicitar y le van a pegar muy duro, que lo pueden hasta desmayar. Las orejas pequeñas. La lengua tiende a salirse de la boca. Además poseen muchas manchitas diminutas en el iris del ojo, que es la parte del ojo que tiene color. Y tienen manos y pies pequeños. Tienen un solo pliegue en la palma de la mano, que es el pliegue palmar. Y los dedos meñiques
y a veces encorvados hacia el pulgar, y los dedos meñiques pequeños y a veces encorvados. Su tono muscular de una manera general es débil, o sea, de que ellos son un poco aguaditos, y los ligamentos pueden ser también un poco flojos, por eso ellos pueden caerse fácilmente, y por eso es la terapia, la natación a los niños Down es lo mejor que se les puede dar físicamente hablando. Y la estatura es más baja en la niñez y en la adultez que las personas normales. Seguimos. Y miren qué bonito, ¿eh? Esta diapositiva es para demostrarles a ustedes que las personas Down pueden con cuidado y con mucho amor llegar a ser longevos. Aquí estamos viendo una persona Down cumpliendo 80 años. Un Down 80 años. Si ustedes nunca lo habían visto, pues sépanlo, ¿verdad? Porque existe muchas veces el mito que las personas Down mueren jóvenes. Pueden morir, pero tal vez por algún otro problema que traen internamente, como un aneurisma o qué sé yo, pero no por ser Down. De eso sí estoy seguro. Así que hay que darle ánimo a las personas. Y finalmente tenemos la hemofilia, una enfermedad que es causada por una mutación o el cambio de un gen que le da las instrucciones al cuerpo de producir proteínas del factor de coagulación, que son necesarias para formar el coágulo de la sangre. Este cambio o mutación puede hacer que las proteínas de la coagulación funcionen parcialmente, no funcionen correctamente o directamente que no funcionen para nada o incluso que no estén presentes, que eso sería lo más grave. Estos genes se localizan en el cromosoma X, solo en el cromosoma X, y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Sí, somos XY. Las mujeres tienen dos cromosomas X, son XX. Los hombres heredan el cromosoma X de sus madres y los cromosomas Y de sus padres. Y las mujeres heredan un cromosoma X de sus madres y ahí va el peligro, un cromosoma X de sus padres. Ajá, ya se van a dar cuenta por qué. Porque el cromosoma X, las causas, ¿verdad? La hemofilia es causada por una mutación o cambio de uno de los genes, ¿sí?, que da las instrucciones para producir las proteínas del factor de coagulación, que como todos sabemos son necesarias para formar el coágulo de sangre. Y entonces este cambio o mutación puede hacer que las proteínas de la coagulación no funcionen correctamente y tenemos los sangrados, las hemorragias que no se paran con nada. ¿Y la persona puede morir? Claro que puede morir. Y estos genes se localizan en el cromosoma X, que ya lo vamos a ver más adelante. Los hombres, como ya dijimos, tienen un cromosoma X que se los dio su padre. El cromosoma X, como ustedes pueden ver, ¿verdad? El cromosoma X, estamos hablando del X, no del Y. El cromosoma X contiene muchos genes que no están presentes en el cromosoma Y de las mujeres. Y esto significa que los hombres tienen solo una copia de la mayoría de los genes del cromosoma X, mientras que las mujeres solo tienen dos copias. Por lo tanto, los hombres pueden tener una enfermedad como la hemofilia si la heredan de un cromosoma X afectado que tenga una mutación en el factor 8 o en el factor 9 de los factores de coagulación. Las mujeres también pueden ser hemofílicas, pero esto es mucho menos frecuente en los casos de dos cromosomas X que sean afectados, o uno es afectado y el otro no está presente o está inactivo.
En estas mujeres los síntomas de la hemorragia pueden ser similares a los del hombre en la hemofilia. Y aquí está, ¿verdad? De que solamente el cromosoma X es el portador. Y cuando las personas deciden tener hijos y todo eso, pues ahí viene el hijo hemofílico. Y ahí podemos ver una mujer con un cromosoma X afectado, es una portadora de hemofilia. Y a veces una mujer que es portadora y no lo sabe. Es más, usted, caballero, usted, señorita, no sabe si es portadora o no de un cromosoma de esto, ¿verdad? Y además puede transmitir el cromosoma X afectado por la mutación del gen factor coagulación a los hijos. Por lo tanto, es necesario que obtengamos mayor información de esta enfermedad, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, que podría haber la presencia de hijos sanos, que serían homocigotos, y un hijo enfermo homocigoto, y heterocigotos, que serían los portadores. Finalmente, decirles que aunque la hemofilia no sea hereditaria, en algunas familias, por ejemplo la mía, no hay antecedentes previos médicos de hemofilia. O sea, ni en la familia de mi bisabuelo, que yo los conocía a todos, ni en la familia de mis abuelos, ni en la familia de mis papás, que están los tíos, ni en mi generación, que son mis primos, hay casos de hemofilia. Pero puede haber un sobrino con hemofilia. No sé si me están entendiendo. A veces hay mujeres portadoras en la familia, pero simplemente por casualidad. No hay varones afectados. Sin embargo, a veces un bebé con hemofilia es el primero en la familia que se ve afectado por una mutación en el gen de factor de coagulación. Y de esta manera, mis queridos estudiantes, sé que terminamos este video y terminamos esta unidad. Nos veremos la próxima semana y pidámosle a Dios porque todo se desarrolle con normalidad. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Hasta la próxima.